Para conocer un poco más de los speakers de este webinar, les cuento que el doctor Fernando Márquez es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Además, cuenta con el honor de ser académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es profesor titular por concurso de la Cátedra de Derecho Privado 7, Derecho de Daños, de la Universidad Nacional de Córdoba, y profesor titular por concurso de la Cátedra de Derecho Civil 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Además de ser docente de posgrado en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Empresarial del Siglo XX. Aníbal Pardini es abogado y posee un máster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral. Es especialista en Derecho Informático y en Derecho Empresario y profesor de grado y de posgrado en distintas universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Empresarial del Siglo XXI. Desde hace muchos años se desempeña como consultor y asesor legal en procesos de transformación digital y trabaja para Encode S.A. Aníbal tuvo a su cargo importantes proyectos de implementación de firma digital para el sector público, como el Gobierno de Córdoba y el Poder Judicial y numerosas empresas del sector privado. Lucas Salim, CEO y fundador del Grupo Proaco, es la desarrollista nacional con más operaciones inmobiliarias y una de las más prestigiosas de Argentina. Lleva 21 proyectos entregados y tiene proyectos vigentes de tierra por 6 millones de metros cuadrados. La empresa es la primera del país en lograr la instrumentación total de sus operaciones inmobiliarias de manera digital. Posee más de 16 años en el negocio del real estate, desarrollando productos para distintos públicos, especializándose en el último tiempo en conceptos de uso mixto. Ahora sí, presentados los speakers, invitamos al doctor Márquez para que nos comparta su presentación. Tengo habilitado el... Sí, muchas gracias. Gracias Buenas tardes para todos los que podemos juntarnos a través de estas vías. Agradecido, por supuesto, a Aníbal, quien me acercó a esta reunión, a Encode, y ahora a Proaco, a Lucas, a quien no conocía personalmente, y hoy voy a poder compartir este momento. Y en realidad Lucas es digamos que es el responsable de por qué estoy charlando hoy aquí. Porque en realidad el tema del comercio electrónico, pues me voy a referir específicamente a los contratos electrónicos y no a todas las otras implicancias jurídicas que tiene la digitalización de los actos y los hechos y la transmisión a través de las grandes autopistas de la información, de toda esta información digitalizada o electrónica. No voy a ser técnico en esto, si es electrónico o si es digital, lo llaman contratos electrónicos, pero en realidad se instrumentan digitalmente. No es el momento ni el lugar para hacer este tipo de discusiones, pero el tema surgió cuando precisamente al comienzo de la pandemia, Proaco saca en un diario, instrumentamos el boleto digital, y yo dije, ¿qué es esto? Me pregunté, ¿qué es esto del boleto digital? En realidad, el tema del e-commerce comienza a tomar volumen a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando se abre la Internet al uso civil, una herramienta que había sido diseñada para uso militar, se abre al uso civil y permite esta maravilla de la comunicación sin fronteras y sin tiempos y de cualquier tipo de contenidos. Y en aquella época comenzamos a hacer estudios sobre este tema. El tema se desarrolló, pero se desarrolló en ámbitos muy determinados, ¿no? Y comenzaron, por supuesto, a aparecer los grandes jugadores, Amazon, Mercado Libre en Argentina, eBay o cualquiera de todos los que ustedes conocen, y los bancos comenzaron a digitalizar todos sus procesos, y los supermercados comenzaron a digitalizar sus procesos por lo menos de ventas. Hay algunos productos, como decían en Amazon, que necesariamente tenés que tener el pie en la tierra porque alguien te lo tiene que entregar, pero hay muchos otros productos que son absolutamente digitalizados. Y también todos los gobiernos comenzaron a regular el tema, no solo los gobiernos estatales, sino además organismos supraestatales como la UNCITRAL, que es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por misión tratar de unificar el derecho mercantil internacional, siendo que hoy el mercado es uno solo y que trata de que las reglas sean parecidas
para todos. Y en aquella época se dicta la primera ley que se mete en este tema en la Argentina, la ley de firma digital, sobre la cual va a hablar Aníbal, y comienzan a dictarse normas que traten de adaptar esta nueva realidad, que es una realidad intangible, un lenguaje diferente, un lenguaje binario, numérico binario, eh, eh, dentro de reglas y leyes que estaban hechas para regular modos de expresión de voluntad escritas y en papel. Y esto no fue fácil porque había que adaptar las reglas o dictar reglas nuevas. Y la verdad es que se dictó esa ley de firma digital por allí, por el 2001, y luego no se dictaron nuevas reglas jurídicas hasta el Código Civil y Comercial que comenzó a regir hace 5 años. Cuando volvimos sobre el tema, dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Es válido lo que se está haciendo? Es válido para darle seguridad a quien lo está realizando y además es oponible. Esto, si se lleva luego a un conflicto, se puede demostrar que hubo una declaración de voluntad que no fue puesta en un papel escrito y que fue firmado de una manera totalmente diferente, no mediante una asignatura de puño y letra, como lo había pensado el Código Civil Viejo y como lo sigue pensando el Código Civil Nuevo, porque el Código Civil Nuevo sigue pensando en el escrito en papel. Sin embargo, se incorporan algunas normas a las cuales nos lleva a la conclusión de que estos contratos son válidos, se pueden probar y se pueden realizar. Esto es lo que dice la Ley de Firma Digital y el Código Civil y Comercial argentino. En este tema, como hay pocas normas y pocas experiencias, hay que también basarse en ciertos principios generales. Y hay 2 principios generales del comercio electrónico que son básicos. Contratar por vías digitales no quiere decir que no se le apliquen exactamente las mismas normas que si se contrataran en papel y entre personas que se están contactando personalmente. Esto es lo que se llama la subsistencia o el principio de subsistencia de las reglas de las obligaciones y los contratos. Si en el Código Civil dice que un contrato tiene que ser necesariamente hecho por escrito, esta misma regla rige en el mundo digital. Entonces, hay que encontrar la manera de que la expresión digital cumpla con las finalidades que tenía determinar una regla que dice que tiene que ser por escrito. ¿Qué finalidad era? Básicamente que hubiese un modo de expresión que sea relativamente inalterable, que en ese modo de expresión, que es el papel, se puedan expresar precisamente las cláusulas de los contratos, que pueda ser firmado y que pueda tener cada uno un ejemplar. Y esto se logra a través también de los medios digitales. Por eso la ley de firma digital dice, cuando una determinada regla dice que tiene que estar un acto jurídico, un contrato por escrito, el documento digital cumple con el requisito de la escritura. Y el Código Civil más avanzado, el Código Civil y Comercial del 2015, le dice, pero tiene que ser inteligible. Es decir, que quien lo lea pueda entenderlo, aunque sea que para hacerlo inteligible, para hacerlo legible, como dicen otras normas extranjeras, se deba usar herramientas como son un software, un hardware y un software determinado que transforma estos impulsos eléctricos en algo que nosotros podemos entender nuestro idioma. Y esto está en la ley. Por lo tanto, si una ley o una norma, estoy hablando para no abogados, por eso estoy tratando de ser lo menos técnico posible, si una norma dice, este contrato tiene que estar por escrito, el documento digital, si cumple este requisito de que quien lo lea luego pueda entenderlo, es escrito. Y si una norma dice que tiene que estar firmado, bueno, hay herramientas digitales que cumplen con el mismo requisito o las mismas finalidades que la ley pone para que cuando determina que tiene que estar firmado, que es atribuirle a una persona la declaración de quererse
querer contratar con otra. El problema que cuando está firmado, y vamos a ver cuándo está firmado o no está firmado, Proaco, entiendo, no voy a hablar de la experiencia Proaco porque no conozco los procesos contractuales, y los llamo procesos porque creo que en el tema de comercio electrónico es todo un proceso, porque además está cruzado por normas de defensa del consumidor, que toma al proceso de contratación, también lo es en los contratos entre particulares, pero con mucho mayor énfasis en contratos con consumidores, toma el proceso de contratación desde que hago la publicidad hasta que termino el contrato. Y la publicidad forma parte del contrato, y si está en forma digital, también forma parte del contrato. Y luego vendrá la oferta, que podrá ser hecha a través de una página web, por ejemplo. Me imagino que esta es la manera en que Proaco lo hace. Muestra el producto y allí dice, yo lo vendo a este precio, y esto es una oferta que luego tendrá que ser aceptada como en cualquier otro contrato por quien quiera comprar. Entonces habrá que instrumentar, tener las herramientas para que cuando llegue esa aceptación, porque en el Código Civil argentino se celebra el contrato cuando le llega la aceptación a quien hace la oferta, y habrá que tener las herramientas suficientes para probar que llegó esa aceptación o que hubo un principio de ejecución del contrato. Cuando está firmado, de qué es lo que va a hablar Aníbal, los problemas son menores, y ya va a hablar Aníbal. El problema es cuando no está firmado, porque hay muchas empresas, Lucas, que se han unido a esta, y no lo hacen a través de una plataforma tan sofisticado. Quizá lo hacen a través de un mail. En estos últimos 70 o 75 días, ¿quién no ha comprado? Yo he comprado una computadora por mail. Y yo mandé un mail y me devolvieron diciendo, le acepto, te lo voy a entregar. Y allí se celebró un contrato, allí no hubo firma ninguna. No hubo firma digital. Entonces la pregunta dijimos, ¿pero dónde está? ¿Es válido? Claro que es válido, porque el Código Civil y Comercial distingue entre los instrumentos particulares. Si se hace por instrumento público es todo otro tema, absolutamente diferente, pero entre los instrumentos particulares, esto es donde no interviene un funcionario público o un escribano público, cuando no está firmado lo llama instrumento particular no firmado. Y dice, el instrumento particular no firmado, esto es lo que dice el Código Civil, es válido. Luego habrá que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Bueno, habrá que ver las circunstancias en las que se contrató, cuáles eran los usos y costumbres, cuáles son las herramientas técnicas que se le pueden acercar a quien deba interpretar si hubo o no contrato, para probar efectivamente que hubo ese intercambio de voluntades a través de redes, sea a través de WhatsApp, sea a través, ya estamos usando WhatsApp para notificar judicialmente. Cuando, fíjense a lo que hemos llegado. ¿Quién iba a pensar hace unos años que iba a ser válida una notificación por WhatsApp? Bueno, como van quedando nada más que 3 minutos, voy a ir concretando. Volvimos a los viejos estudios de principios del siglo XX, lo volvimos a trabajar, volvimos a hablar mucho con Aníbal, volvimos a intercambiar muchas ideas, y llegamos a la conclusión de que estos contratos son válidos, son oponibles, tienen existencia jurídica, pueden ser cumplidos, pueden ser, mejor dicho, pueden ser ejecutados en el caso de no cumplimiento. Puede probarse su existencia, no es tan difícil. El proceso, desde mi punto de vista, es irreversible por muchos motivos, pero principalmente por una cuestión de practicidad, por una cuestión de economías de mercado, por una cuestión de que lo digital ha llegado para instalarse. Por eso yo celebro esta reunión con ustedes. Porque, bueno, primero porque ahora voy a conocer cómo es el proceso Proaco. Conozco otros procesos, ¿no?, que están en la misma dirección, Lucas,
pero cuando comenzamos a charlar este tema hace 80 días, porque nadie se imaginaba que alguien iba a vender un inmueble por, por medios digitales, luego de mucho pensarlo y escribirlo y redactarlo y exponerlo en congresos, incluso que se hicieron en estos 80 días, llegamos a la conclusión de que eh, los contratos electrónicos sobre inmuebles son posibles. Dependerá, por supuesto, de la tecnología que cada una de las empresas pueda utilizar para asegurar la autenticidad de quienes están poniéndose en contacto y la integridad de las cláusulas contractuales que se han acordado entre las partes. Esta es mi conclusión, por lo menos esta conclusión eh, parcial hasta ahora. Luego, si hay preguntas, lo podemos ampliar, pero he cumplido con mis 15 minutos exactos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Márquez. Bueno, antes de darle la palabra al abogado Pardini, recordarles que tenemos un espacio de preguntas al finalizarle el webinar, así que si quieren ir compartiendo sus preguntas por el chat del grupo de Zoom, bienvenidos. Al finalizar, si me indican a quién quieren hacerle la pregunta, las vamos a estar haciendo para que las puedan responder. Ahora sí, Pardini, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a Lucas, que ha predispuesto este espacio para que podamos compartir ni más ni menos que una experiencia, que espero que sea una de tantas, en estos procesos de transformación digital a los cuales nos vimos expuestos, enfrentados, pero no por eso el de Proaco puntualmente no ha sido meditado y arreglado a derecho, ¿sí? Yo sí he tenido oportunidad de ver cómo es el procedimiento. En esto tengo un poquito más de ventaja. Y básicamente yo voy a referirme en estos 15 minutos a una herramienta que sí ha posibilitado satisfacer algo que para el derecho siempre ha sido un escollo a sortear en los ámbitos digitales o virtuales, ¿sí? La tecnología ha estado diseñada para conectar, ¿sí? Para conectar usuarios, pero el derecho lo que necesita, yo voy a hablar, asumo que no hay muchos abogados, así que mi lenguaje va a tratar de ser lo más coloquial posible, pero cuando yo necesito demandar a una persona, no a un usuario. Y para eso se ha creado desde hace tiempo un par de herramientas que nuestra legislación ha adoptado, y una de ellas es la firma digital, otra de ellas es el documento electrónico, ¿sí? Básicamente, yo tengo acá una presentación que le voy a pedir a Nicolás, si podemos ir exactamente, vamos pasando slide. Me doy el lujo de tener un asistente también en esta. Esto es básicamente lo que ha permitido el derecho vinculado a la tecnología. Crear un sustituto de la firma hológrafa, de la firma manuscrita que venimos estampando en nuestros boletos, en nuestros negocios jurídicos en general, y ha permitido que esto también sea oponible a terceros, ¿sí? Con un par de cuestiones extra, un par de presunciones. Estas presunciones son la de autoría, la de integridad y la inversión de la carga de la prueba, que lleva a quien desconozca la firma digital insertada en un documento digital, sigamos Nico, por favor, que tenga que correr ni más ni menos que con la carga de la prueba. Vamos a la próxima. No quiere decir, como bien lo sostuvo el doctor Márquez, que los contratos solamente tengan que estar firmados digitalmente. Cuando el código establece la obligación de que sean firmados, ese escollo sí, o esa exigencia sí se satisface con firma digital, como lo dice el artículo 288. Esto nos da mucha previsibilidad, pero en el caso en el que los documentos no se encuentran firmados, el juez no desecha esa prueba, pero sí lo va a aprobar de acuerdo a esta regla, que es la que trae el artículo 319. ¿Qué ocurre? Es mucho más problemático
y para las partes, en realidad necesitan valerse de muchos más elementos para llevar a juicio eventualmente un documento electrónico que carezca de firma digital, ¿sí? Se va a poder probar el negocio y demás, pero lo cierto es que cuando hay un acto que requiere firma, este requisito sí se satisface con la utilización de la firma digital. Vamos al próximo slide, por favor. Esto es, y sigamos adelantando, este es el esquema que hace un rato nos planteó de manera muy clara el doctor Márquez, en la cual la expresión escrita se da a través de instrumentos particulares, algunos de ellos firmados y otros de ellos no firmados. Siempre vamos a hablar de documentos digitales, ¿sí? El tema es justamente con qué versatilidad, o mejor dicho, con qué facilidad, perdón, lo llevamos a juicio y con qué valor podemos llevarlo a juicio o anticipar cuál puede llegar a ser el resultado. Esto no ha sido un proceso inmediato y ha transcurrido desde la sanción de la ley en el año 2001. Vamos pasándolo porque esto es solamente para refrescar cuál ha sido este íter, este caminito. Desde la sanción de la ley en el año 2001 a hoy, hay un escenario de unas 400 normas que han modificado el régimen de una u otra manera, no de manera drástica, pero yo quise resumir en estas 3 fotografías cuáles eran los hitos que había tenido este régimen de firma digital. Sigamos. Es muy importante saber de qué hablamos cuando hablamos de firma digital. Si yo les mostrara cómo figura una firma digital, es simplemente, esto se hace a través de una operación muy sencilla, clic derecho, firmar, ingresar un código sobre un PDF y automáticamente queda estampada la firma digital, que no se visualiza como el garabato que nosotros habitualmente estampamos a través de la firma hológrafa, sino como un sello, ¿sí?, que está en el documento, un sello interactivo, el cual se puede probar pasando el mouse y viendo que se despliega un menú en el cual puede validarse la firma. Es una herramienta, como les digo, que camina sobre 2 patas, una jurídica y una tecnológica, ¿sí? Es una herramienta que solamente puede ser predispuesta por determinados actores en el mercado. Estos actores en el mercado argentino se denominan certificadores licenciados, y uno de ellos es la empresa Encode, ¿sí?, que es con quien hemos tenido, digamos, esta posibilidad de hacer en conjunto, o mejor dicho, de dar firma digital para que la gente de Proaco pueda llevar adelante esta transformación digital. Esta firma es una herramienta tecnológica y jurídica que permite identificar al autor del documento, asegurar la integridad del contenido y por lo tanto hacerlo oponible. Esta posibilidad de hacerlo oponible, junto a la inversión de la carga de la prueba, hace que sea una herramienta muy poderosa, es decir, se asemeja en cuanto a la dinámica procesal solamente a los instrumentos que cuentan con una firma certificada por escribano. Digo en cuanto a la dinámica procesal porque es quien niega, quien corre con la carga probatoria. También estos documentos cumplen con la posibilidad de ser conservados, mejor dicho, con la obligación de ser conservados, lo cual también les da digamos, esta garantía de satisfacción de un requerimiento legal, ¿sí? Sigamos, por favor. Esta es la gran pregunta, ¿qué puede firmarse digitalmente? Porque la pregunta que se hizo Proaco es, che, pero nosotros a los boletos podemos firmarlos digitalmente. Bien, ellos tenían muy claro este escenario. ¿Qué se puede firmar y qué no se puede firmar? Hay actos que no requieren firma. Yo puse 2 ejemplos, transporte y remate. Yo puedo subirme al ómnibus o la tarjeta sobre el lector y automáticamente celebré un contrato de transporte sin firmar nada. Después, en esta evolución normativa, la ley de firma digital originaria, la 25506, permitía firmar una serie de documentos con exclusiones de 4 tipos. Las exclusiones no vienen al caso, pero yo voy a hacer un vuelo rasante, eran actos
mortis causa, es decir, causados por la muerte, testamentos y legados, actos personalísimos, actos que tenían su origen en el derecho de familia, y algunos actos que tenían incompatibilidad de formas. Se suma una quinta categoría que no está en el articulado, y es que las partes expresamente digan no vamos a firmar este tipo de actos. Esta ley, la 27466, deroga estas 4 exclusiones y ahora dice, esto también se puede firmar digitalmente. Quedaban afuera los recibos de sueldo digitales, porque se podían firmar, pero además requerían una autorización estatal. Pues bien, la resolución del Ministerio de Producción y Trabajo 346 del año 2019 dice, mire, usted puede firmar los recibos de sueldo digitales aún sin autorización. Bien, fírmelos, lo único que tiene que cumplir es con el respeto a los derechos del trabajador conforme a la ley de contrato de trabajo. Vamos al próximo, por favor. ¿Cómo se obtiene un certificado digital? A ver, ¿qué fuimos repasando? Había una necesidad, el derecho adoptó cuestiones tecnológicas para llenar ese vacío, empezó la operatoria, el régimen de firma digital fue evolucionando, fue ampliando su ámbito de aplicación, vemos que los contratos entre partes son una categoría que desde el inicio estuvo prevista en la ley de firma digital, y ahora lo interesante es, ya calculo que todo el mundo va a querer firmar digitalmente, cómo obtener este certificado de firma digital. Pues bien, esto que planteo yo es para cualquiera de los certificadores licenciados que generalmente tienen estos 4 pasos. Evidentemente, cada empresa, firma digital es servicio, es decir, cada empresa es la que tiene puesto su interés en facilitarle el acceso al usuario y además brindar una contención una vez que el usuario tenga la firma digital, pero básicamente podemos ver que son 4 pasos. El primero de ellos es ingresar a un sitio de un certificador licenciado. Uno puede poner certificadores licenciados Argentina en Google, le tira el listado. Yo recomiendo que entren a Encode, pero bueno, encodesa.com.ar, uno ingresa al sitio, completa un formulario, genera claves, esto funciona con 2 claves, uno va a ser un PIN que uno tiene que ingresar como si fuera un cajero automático. Hay una instancia de identificación, uno tiene que ir a identificarse a un punto determinado o lo visita un oficial de registro para identificarlo, se descarga e instala el certificado y este certificado puede descargarse e instalarse en 2 repositorios diferentes, según sea Encode o no el certificador. Y esto sí tiene que ver no con una cuestión comercial, sino jurídica. Si uno contrata un certificador licenciado que no sea Encode, solo va a poder descargarlo en token o en otro dispositivo de hardware. En cambio, si opta por Encode, tiene 2 posibilidades. Puede descargarlo en su computadora, porque es el módulo de software, la firma digital, o puede tenerlo en un token para poder firmar digitalmente desde ese dispositivo. Estos son, básicamente, a vuelo rasante, cómo funciona la firma digital, cuál es el valor jurídico asignado y cuál es un poco el escenario. El doctor Márquez habló de los contratos en general y yo traté de referirme solamente a aquellos que requieran firma, ¿sí? Cuál es, en cierto modo, la dinámica probatoria y cómo se obtiene un certificado digital. Esta charla, voy a aprovechar que me debe quedar 1 minuto y medio. Esta charla en general demora mucho más, pero hemos tratado de llevarlo a un nivel de exposición y de entendimiento de un usuario final, de alguien que tenga que evaluar la necesidad o no de empezar a transitar este camino de transformación digital que coincido con el doctor Márquez y también Lucas ya lo está vivenciando, vino para quedarse, y lo bueno de esto es que hay herramientas, tanto tecnológicas como jurídicas, que no son solamente un equivalente funcional, sino que aportan mayores garantías y seguridades, tal vez, que lo que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, es decir, el papel y la firma hológrafa. Con lo cual, hay que hacer solamente una evaluación del medio que se está utilizando, la legislación está, la legislación es clara, y bueno, solamente animarse. Nuevamente yo agradezco la invitación al doctor Márquez también, que me haya acompañado
en esto, es un profesional destacadísimo en el ámbito nacional, y bueno, y Lucas es el primer empresario que se ha dado cuenta, que ha visto que por acá pasa la cuestión de los próximos años. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, ahora sí, y gracias por cumplir el tiempo, además. Estaba so pena. Sí, fue un esfuerzo. Impecable, ambos, impecables. Bueno, ahora sí, Lucas, si querés. Lucas Salim, CEO y fundador del Grupo Proaco, nos va a compartir la experiencia del Grupo Proaco en esto de la transformación digital. Es la primera empresa desarrollista del país en sumarse a esta transformación digital, no solo de implementar el boleto de compra-venta digital, sino ir varios pasos más allá. Así que bueno, Lucas, adelante. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias al doctor Fernando, doctor Aníbal, por sumarse a esta iniciativa. Bueno, la verdad que para empezar a hablar de firma digital, me gustaría hacer como un viaje al pasado, irme 80 días para atrás. Me acuerdo ese jueves 19 de marzo, cuando nos avisan a última hora que a partir del viernes 20, 2 fechas que no me voy a olvidar nunca de mi vida, porque la verdad que debe haber sido una de las pocas veces de mi vida que no dormí, que fue ese jueves a la noche, que nos avisaron que no podíamos ir a las oficinas a partir del día 20, y a partir de ese día, bueno, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y en ese sentido, el viernes fue el primer shock, pero bueno, rápidamente asimilar lo que estaba pasando. De alguna manera teníamos alguna ventaja porque veníamos viendo lo que pasaba en Europa, lo que había pasado en China, lo que estaba pasando en Europa, y ya nos podíamos imaginar lo que iba a pasar en Argentina. Entonces, bueno, mi visión en ese momento fue estudiar un poco lo que pasaba en Europa, y rápidamente entendí que esto no iba a ser una cuarentena de 14 días, ni siquiera una cuarentena de 40. Siempre desde el primer día, y viendo lo que pasaba en los países del primer mundo, me imaginé que en Argentina íbamos a tener una cuarentena prolongada. Y entonces rápidamente entendí que teníamos que buscar una solución. De ninguna manera quedarnos sentados esperando que llegara una solución mágica, una vacuna o algo que nos iba a venir a solucionar y que íbamos a poder volver a las oficinas como si nada hubiera pasado. La verdad que no estaba dentro de mi capacidad de razonar. Y si bien yo leía como leíamos en ese momento todo el mundo, los medios de comunicación, los diarios y todo, algo que cuando soy un ex monserratense, aclaro para los que no me conocen, digamos, cuando estudiaba latín y griego, allá cuando era muy joven, y le pregunté a un profe, ¿por qué estudio latín? ¿Y por qué, si no voy a poder usarlo para hablar en el futuro, qué sé yo? Nosotros enseñamos latín en el Montserrat porque lo que queremos es enseñar a razonar. Y la verdad que, por suerte, esa experiencia hace que los medios pueden estar diciendo una cosa, los empresarios pueden estar diciendo otra, los periodistas otra, pero en mi caso particular, trato de usar la capacidad de razonar que tenemos los seres humanos para tomar las decisiones. Y entonces en esa capacidad de supervivencia que tenemos los seres humanos, aparte del razonamiento, entendí que teníamos que buscar una solución. Y un poco por necesidad y un poco por visión, nos dimos cuenta que los ingresos en nuestro sector, en el sector inmobiliario, llegan en la medida que podamos firmarle el boleto de compra-venta al comprador. O sea, nosotros cuando vendemos una propiedad en una reserva de compra, un cliente puede pagar un 5%, un 3% del monto de la propiedad. Pero si nosotros no lográbamos instrumentar la propiedad, realmente iba a ser muy difícil, lograr seguir operando normalmente. Y bueno, en ese sentido, hicimos ese lunes, me acuerdo, una reunión con el equipo, dijimos, ¿cómo podemos hacer para seguir operando? Y nos llevó una semana de brainstorming, de ideas, ver cómo lo podíamos hacer para que una operación de compra-venta inmobiliaria
arrancara desde el contacto con un cliente hasta la firma del instrumento de compra-venta, que era efectivamente lo que nos permitía obtener los ingresos de la operación. Y entonces, bueno, quiero destacar algo que es importante, y para que la gente también entienda hasta dónde llega esto de la validez y la seguridad de la firma digital, que cuando empezamos a ver cuáles eran las alternativas para firmar, yo digo, miren muchachos, estamos hablando de instrumentar digitalmente, le digo a mi equipo, y les quiero contar una cosa, lo más cerca de algo digital que estuve fue en un trámite que yo tuve que hacer este año, pero que ya vengo haciendo varios años, que es tener que ir a una empresa, que es Encode, que de casualidad está a una cuadra de la municipalidad, y que mi secretaria una vez por año me decía, Lucas, le tengo que poner en agenda que va a tener que ir a verificar la firma en Encode. Y la verdad, tengo que decir que es el único trámite administrativo que hice en los últimos 3 o 4 años de mi vida. O sea, esta obligación de tener que sí o sí ir a realizar la firma, la validación, ¿sí? Para dejar la huella digital y para retirar estos tokens, que son los que nos entregan, y para poder firmar digitalmente. Gracias a que ese trámite personalísimo del titular de las sociedades lo tuvo que hacer, ¿sí? Yo sabía que existía la firma digital, porque si no lo hubiera tenido que hacer yo personalmente el trámite, posiblemente no me hubiera enterado que existía. Y en ese sentido, cuando planteamos con el equipo implementar el uso de la firma digital, que lo usábamos para los recibos de sueldo, empezamos a estudiar esto. Y la verdad es que cuando lo empezamos a estudiar y vimos que existía desde el año 2001, o sea que hay una ley desde el año 2001 que le daba validez a esto, realmente nos mirábamos con el equipo virtualmente y no lo podíamos creer. Entonces, bueno, la verdad es que esta crisis de esta pandemia viene como a acelerar pasos de un montón de cosas que existían, y la verdad, como lo dijo algún empresario de Buenos Aires, al que nosotros le contamos que era esto de la firma digital, nosotros la verdad que desde Proaco no inventamos nada. Lo que hicimos fue movernos rápidamente y aprovechar una tecnología que estaba respaldado por un marco jurídico para poder operar. Y bueno, y en ese sentido, cuando empezamos a hacer los primeros instrumentos digitalmente, y empezamos a poder firmar, y empezamos a poder cobrarle a los clientes, y vimos que nuestros clientes entendían que era esto de la firma digital, bueno, nos dimos cuenta que habíamos encontrado realmente algo que podía ser muy potente para adelante. ¿Por qué muy potente? Porque si yo les cuento cómo operábamos cuando le vendíamos a un cliente en Río Gallegos un departamento hasta hace 3 o 4 meses, mandaba un vendedor en avión, llegaba a Río Gallegos con 5 grados bajo cero, se juntaba con el cliente, le mostraba los papeles, se volvía con una reserva, después yo me iba a una escribanía, firmaba los instrumentos, legalizamos firmas, le mandábamos los instrumentos a Río Gallegos, el cliente lo recibía por carta, firmaba, se iba a una escribanía, lo volvía... Bueno, se imaginan que con todo ese circuito era muy difícil operar. Con firma digital, nosotros hoy se nos abre un mercado, o sea, con firma digital es la puntita del cierre de la operación, pero desde la atención de manera virtual hasta la firma de la operación de manera digital, nos permite soñar con que podemos vender inmuebles en cualquier provincia de la Argentina y también podemos vender inmuebles en el exterior. Entonces, la verdad que eso nos animó y rápidamente pensamos en un producto 100% pensado y lanzado para vender de manera virtual. Porque esto también es algo importante para entender. No es que cualquier producto se puede vender de manera virtual o digital. Hay que entender que la firma digital es una herramienta que permite operar productos que estén de alguna manera, que sean accesibles para vender de manera virtual, al menos en esta primera etapa. ¿Y qué pensamos con el equipo? Que era algo fácil de vender y que se podía implementar de manera virtual. Era un parking, porque la verdad es que un parking
se puede vender perfectamente de manera virtual, una cochera el cliente no necesita verla, ¿sí? La ubicación se puede ver perfectamente en Google Maps o en cualquier presentación comercial, y entonces preparamos el producto Posito Parking y lo lanzamos virtualmente y fue el primer producto presentado y vendido de manera digital. Y la verdad que de esto pasaron 30 días y hoy puedo decir que hemos vendido el 100% de los productos que habíamos asignado para vender de ese proyecto y 100% de manera digital y virtual. Así que por esto quiero decir que el entusiasmo de allá de los comienzos, de que habíamos tenido un producto que nos permitía operar, bueno, hoy se traduce en operaciones concretas y eso nos animó a ir por más. Y entonces lanzamos un nuevo distrito de Docta que se llama Docta Parque y ya estamos operando. En Docta Parque, nosotros la verdad que tenemos una plataforma, ¿sí? Una plataforma que se llama Ciberlotes, que la habíamos implementado hace 2 años, cuando ya veíamos que en algún momento la venta inmobiliaria también iba a pasar por el mundo virtual. Pero la verdad que tenía que llegar una pandemia como esta para que la gente se animara, que tuviera el tiempo y se amigara con las tecnologías para realmente ver que puede hacer la operación 100% online. Entonces una herramienta, una plataforma que nosotros teníamos prevista para operar 100% digital desde hace 2 años, ¿sí? Ha sido trend topic los últimos 60 días, ¿sí? Con más de 20.000 visitas de gente buscando elegir su lote, buscando alternativas de inversión. Bueno, y esto que en un primer momento era una plataforma que se pensó para que la gente comprara digitalmente y pudiera reservar, claro, se nos trababa en el punto de que la gente podía hacer toda la operación de manera virtual o digital, pero después nos teníamos que juntar sí o sí en una escribanía para terminar de cerrar la operación. Hoy, con la implementación de la firma digital, la gente puede hacer todo el recorrido sobre la plataforma, elegir los terrenos, ver las opciones de pago, ver las opciones de financiamiento, definir con su asesor comercial cuál es el terreno finalmente que quiere adquirir, ¿sí? Y se puede hacer una reserva de manera digital y después le implementamos el boleto de compra-venta de manera digital y firmado. Así que prácticamente pues una operación sin verse cara a cara de un inmueble. Algo que hasta hace 4, 5, 6 meses atrás pensábamos que faltaban años para que pase, nos encontramos con que se ha podido operar normalmente. En ese sentido, quiero agregar que lo de la firma digital no es un desarrollo de Córdoba, ¿sí? Y veo que tengo gente conocida de otras provincias que nos están acompañando hoy, y que muchos me consultaban, pero me sumo, mirá que acá en Córdoba nosotros no tenemos, acá en Neuquén no tengo firma digital, o acá, bueno, en realidad esto está bueno aclarar que la ley de firma digital, y después me va a corregir Aníbal o Fernando, rige para toda la Argentina. Así que, bueno, y por último, no sé cómo vengo de tiempo, porque a mí, sí, acá está, 1 minuto y medio para cerrar. Por último, ¿sí? Y aparte que estos fueron 80 días, pero sinceramente en mi vida parece que hubiera pasado, no sé, 70 años, porque esto tiene que ver también con la velocidad que tiene el mundo de la tecnología. Y en ese sentido, cuando empezamos a ver que un montón de inmobiliarias decían que no podían operar porque no podían mostrar una propiedad, porque no podían ir a lo de un cliente, porque no podían asesorar a sus clientes, vimos que había una oportunidad. Nosotros teníamos la plataforma, nosotros teníamos la forma de operar, nosotros teníamos la forma de instrumentar, y teníamos muchas inmobiliarias que estaban imposibilitadas de asesorar a sus clientes o de atender a sus clientes. Y entonces armamos una nueva unidad de negocios de la empresa que se llama Broker Digital, que es un esquema asociativo que lo hicimos todo de manera virtual, o sea, con las 15 inmobiliarias de Córdoba que hemos hecho Broker Digital, hicimos las reuniones de manera virtual, les preparamos los tutoriales de todos los productos de manera virtual,
preparamos tutoriales de firma digital de manera virtual, los capacitamos durante 2 semanas, todo virtualmente, y hace 30 días ya salieron esas 15 inmobiliarias a poder operar. Si todos leyeron los diarios y vieron el informe del Colegio Inmobiliario, pueden haber visto que en abril las inmobiliarias vendieron un 95% menos en Córdoba. Ya les puedo anunciar yo que en Córdoba esos números van a cambiar significativamente, porque solo esas inmobiliarias que trabajaron broker digital con Proaco han podido hacer 50 operaciones gracias a haberse sumado a broker digital. Así que bueno, esto sinceramente queríamos compartirlo porque desde el primer momento cuando destrabamos esta operatoria y esta forma de trabajar, entendimos que para que el negocio inmobiliario funcione y para que nuestro país funcione, necesitamos que muchas empresas como Proaco puedan estar operando. Como no tenemos crédito hipotecario en la Argentina, normalmente una operación inmobiliaria viene de la mano de alguna otra operación inmobiliaria. O sea, hizo falta que alguien venda una propiedad para que le dé la plata a los hijos, o para que preste, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que todo el mercado inmobiliario le vaya bien, esté operando, para que a nosotros también nos vaya bien. Y en ese sentido, salimos a poner el granito de arena, como lo estamos haciendo hoy, tratando de contar a la mayor cantidad de gente posible que se puede operar, que es seguro y que es una herramienta muy válida y una oportunidad para toda nuestra actividad en general. Así que no me quiero pasar, Ceci, porque también quiero cumplir los 15 minutos y quedo a disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Acá contarles que somos más de 100 personas siguiendo este vivo, así que estamos muy contentos, tanto por Zoom como por Facebook Live. Y Javier Nasif le pregunta a Aníbal Pardini, en el caso de una caducidad de la licencia del certificante, como fue el caso de ENCODE, el documento, ¿qué validez tiene en cuanto a la oponibilidad a terceros? Espera, Aníbal, que está silenciado, ahí te reinicio. Ahí está, bien. Gracias por la pregunta, porque me da la chance de aclarar algo que quienes no están informados tal vez tengan la información que maneja quien me preguntó. A ver, ENCODE sí fue por un acto totalmente ilegal, así lo declaró la justicia, la caducidad de su licencia, ¿sí? Esa licencia me encargué yo personalmente de recuperarla judicialmente a través de un juicio que se le hizo al Estado Nacional y se le ganó en la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo. Ahí nos dieron no solamente la licencia, nos restituyeron la licencia, sino que justamente por esta cuestión que yo les decía que ENCODE era el único que podía dar certificado de software, nos ampliaron la licencia, es decir, nos colocó en una posición ventajosa. Afortunadamente, por esta cuestión, por este avance del Estado Nacional, de manera ilegal. ¿Qué pasa con los certificados? Acá viene la cuestión. Mientras los certificados duran 2 años, ENCODE comercializa en todo el país. Es decir, si alguien de Tierra del Fuego tuviera la necesidad de firmar, puede contactarse con ENCODE y puede visitar allá una oficina de ENCODE para que se le otorgue firma digital, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con los documentos que durante esos 2 años se firman, esos 2 años de vigencia del certificado digital? Pues bien, duran la cantidad de tiempo que el soporte en el cual se aloja les permite durar. Esto es, si yo lo guardo en un CD, tendrá 3 años, si lo guardo en una computadora, el tiempo que dure mi computadora. Si tengo una política de backups, la cantidad de tiempo que dure ese backup. Es decir, la duración del documento firmado digitalmente es independiente. ENCODE tiene la licencia absolutamente vigente y más amplia que al momento en el que un acto administrativo produjo su revocación y posteriormente fue instaurada nuevamente por la justicia, ¿sí? Gracias, Aníbal.
Por favor. Javier Nasif también te pregunta, por otra parte, ¿la firma digital equivale a la hológrafa en cuanto al pago de impuestos de sellos? El tema de impuestos de sello, no, a ver, una cuestión, vamos a dividir también nuevamente las dos cuestiones. La firma no trae aparejado el pago del impuesto de sellos, es la instrumentación de un acto, ¿sí? En esto no hay diferencia entre que el instrumento sea soporte papel o soporte digital. La única cuestión es ver cómo se procede al pago. Nuestro sistema tributario en Córdoba permite hacer declaraciones a través del sistema para lograr, digamos, la oblea de pago, que también puede ser inclusive digital, o digitalizada o transmitida por medios digitales. Con lo cual esta cuestión es de operatoria, no tiene que ver con la esencia en sí de la firma. La firma no tiene el mismo valor. Tiene más valor una firma digital en temas jurídicos porque tiene dos presunciones e invierte la carga de la prueba ante su repudio negativa que una firma hológrafa a secas, ¿sí? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. No sé de quién es porque me lo pasan de Facebook Live. Me dice, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El que desconoce la firma digital? Quien desconoce la firma digital tiene la carga probatoria, es decir, es quien tiene que probar por qué le entiende que esa firma digital no es válida. Perfecto. Acá Natalia Cabral, representante de AG Group Infraestructura, agradece a Lucas Salín por el espacio y le consulta al doctor Pardini si podría pasar por favor el nombre del sitio para descargar. www.encodesa.com.ar. Genial. Y Gustavo Tablado nos pregunta, ¿qué constancia queda de que yo como comprador acepte? Bien, esa es para Lucas. Hay distintos esquemas, ¿sí? Yo sí lo puedo responder desde lo jurídico. Hay distintos esquemas confirmatorios del acto, ¿sí? De la manera de aceptar. Puede firmarse digitalmente o puede, a través de otro acto que las partes previamente acuerdan, manifestarse esa aceptación. Si querés, Ceci, te amplío. A ver, podríamos haber cambiado nuestro formato de contrato, como bien lo dice Aníbal, transformando el boleto de compra-venta en una oferta, ¿sí?, de compra del cliente y nosotros aceptándole esa oferta de compra con firma digital, es una opción, pero nosotros optamos porque, y eso de alguna manera lo validé con algunos colegas inmobiliarios desarrollistas. En la historia en particular, tengo 20 años vendiendo inmuebles en Córdoba y nunca me pasó que un cliente me niegue que me compró un departamento o que me compró un lote, ¿sí? O sea, el hecho que un comprador niegue que firmó un boleto de compraventa o niegue que compró, la verdad que no me pasó a mí, pero como no hay que tomar como propias las situaciones, lo consulté con todos los colegas desarrolladores de la Cámara, con los que tuve una reunión, y les consulté si alguna vez habían tenido a alguien que les desconozca, y en ese caso tengo colegas desarrollistas que tienen 30 o 40 años en el negocio, y jamás a ninguno un comprador le había desconocido nunca una compra. Entonces, ahí es donde viene cuál es la importancia de la firma del comprador. En realidad, a priori, la firma que realmente importa es del vendedor, es quien compromete en venta, quien se compromete a entregar. No obstante eso, nosotros lo que hemos hecho es que en los instrumentos firmo digitalmente los instrumentos, se lo enviamos al cliente, ¿sí?, una vez que ya había tenido una revisión, tiene una revisión previa, nos manda la conformidad, nosotros firmamos digitalmente, se lo enviamos y siempre tiene que pagar dentro de las 48 horas del envío del instrumento.
Entonces, de alguna manera, el instrumento queda firmado de parte nuestra y confirmado mediante el pago por parte del comprador. Esa es la forma que a priori nosotros le hemos encontrado. Indudablemente, esto, en la medida que todo el mundo vaya teniendo su firma digital, yo creo que en muy poco tiempo vamos a encontrarnos firmando digitalmente comprador y vendedor los instrumentos como si lo hiciéramos en una escribanía o algo parecido. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Doctor Márquez, tengo una pregunta para usted. Entre los profesionales, tanto abogados como contadores, ¿se ve algún cambio de paradigma en este sentido? ¿Se ve una evolución a avalar los procesos digitales? No soy contador, por lo cual no podría contestar esto, pero todos los procesos que hacen los contadores a nivel impositivo hoy son todos digitales, ¿no? No hay más comunicaciones en papel, ni con la AFIP, ni con rentas, ni con la municipalidad. Es todo bajo clave fiscal, que no es técnicamente, Aníbal, una firma digital, pero bueno, son modos de autenticación que se están utilizando. En los abogados vamos a pasos agigantados hacia allí porque prácticamente en muy poco tiempo, si vamos a ver en las vías judiciales, van a desaparecer el papel. Esa es la idea que tiene por lo menos el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Esto venía siendo instrumentado de hace un tiempo, pero la pandemia lo aceleró de una manera exponencial y hoy todos los escritos que hay que presentar, aún en viejos expedientes papeles, se presentan por vía digital, con una clave, un nombre de usuario y una clave que tenemos, pero también está previsto, Aníbal, vos lo debes tener claro porque has intervenido en esto, está previsto que dentro de la misma plataforma del Poder Judicial se firme digitalmente los documentos que vamos a presentar. Así que, ahora, si usted me dice, o si ustedes me dicen, ¿están acostumbrados los abogados a firmar digitalmente los contratos? No en Córdoba. Y este es el paso que vamos a tener que dar. No tengo ninguna duda que podríamos firmar una transacción, podríamos firmar un contrato de concesión o cualquier otro contrato a distancia, como lo están haciendo con el contrato de compraventa, que es el boleto digital, es un contrato de compraventa. Mientras se generalice la firma digital, va a ser mucho más seguro, y mientras no se generalice, yo digo que hay que crear procesos digitales en donde vayan quedando huellas de quienes van participando en cada etapa, para que luego cuando haya que demostrar, se demuestre lo que decía Lucas recién. En realidad el comprador no lo firma digitalmente, porque no tiene la firma, porque no está generalizada, la firma el vendedor, pero el comprador no. Bueno, entonces la empresa que está vendiendo tiene que encontrar las vías para que haya la mayor cantidad de ratificaciones posibles, no solo a la compra-venta, Lucas, sino a las cláusulas, ¿no? Porque me pueden decir, no, yo compré, pero esa no es la cláusula. La cláusula de entrega no es esa que me estás diciendo vos, o no sé, por decirte cualquier cosa. Pero vuelvo a decir, yo creo que en todas las profesiones la digitalización es irreversible. A mí me parece que es irreversible. Perfecto, gracias. Acá Adolfo Daniele dice: hola a todos, gracias por la charla, Lucas. ¿Puedo realizar contratos de firma digital sin la certificación de una empresa como ENCODE? ¿Tienen la misma validez? Yo lo que explicaba es que uno debe ingresar certificador licenciado Argentina, esas 3 palabras, al buscador de Google, y lo va a llevar automáticamente al listado de todos los certificadores licenciados en Argentina bajo el régimen de la ley 25506. Si no lo hace utilizando una de las firmas de cualquiera de esos certificadores, no solo de ENCODE, se considerará que el documento no está firmado digitalmente. Si no está firmado digitalmente, podrá ser otro tipo de documentos no firmados,
pero no satisface el requerimiento de firma del artículo 288 del Código Civil Comercial. ¿Sí? Bien, justo otra para vos. En la ciudad de Córdoba ofrece la firma digital. ¿Es lo mismo? Desconozco la ciudad de Córdoba como en Eso me realidad preocupa. calculo ¿Municipalidad que de debe ser el Córdoba? municipio, pero desconozco cómo, No sé. no sé si el municipio Me lo parece, otorga. me parece, Ceci, que eso hay una confusión con ciudadano digital, Pues no. que, Eso que es no, otra cosa. que no Sí, tiene el nada que ciudadano, ver. sí, el ciudadano digital es un método de validación frente al Claro. sistema que vincula al administrado y le predispone un menú de operaciones que puede realizar con la administración pública de acuerdo a dos criterios: el tipo de administrado de que se trate, es decir, si es profesional accede a más servicios, y el nivel de validación que haya tenido frente a la administración pública. Existen varios niveles de CIVI. El último de ellos es el que incorpora firma digital. El anterior es el que ha ido de manera presencial a validar su identidad a uno de los centros de constatación de identidad, los famosos CCI. Así funciona el sistema CIDI, pero esto no suple la utilización de firma digital. ¿Sí? Excelente. Sí, Una última pregunta y los dejamos ir. Nos preguntan, para Lucas, ¿en cuánto tiempo puedo comprar un inmueble y ya tener mis papeles firmados y certificados? ¿Cuánto tarda el proceso en tiempo real? Bueno, a ver, si fuera, como mostré recién, un ciberlote, en la plataforma de ciberlote el cliente puede ingresar, elegir el terreno, cotizarlo y hacer la reserva online. Y bueno, la verdad que se podría hacer en 24 horas, pero si tenemos que ser sinceros, siempre demora un poquito más. Yo diría que 3 o 4 días se puede desde comprar un inmueble hasta tener el instrumento firmado en la computadora. Y te agrego, Ceci, ya que estamos, que por ahí un poquito el tema de la transformación digital, ¿sí? Tiene que ver con un proceso mucho más amplio que hacer reuniones a través de Zoom, porque mucha gente entiende hoy que se reúne con colegas, con grupos por Zoom, y piensa que está realizando un proceso de transformación digital. Y en ese sentido, quiero aclarar que realmente lograr la transformación digital de las empresas tiene que ver con que podamos operar cada uno de los procesos de la empresa de manera digitalmente. Y voy a dar el ejemplo. Nosotros hoy hicimos hincapié en lo que fue la firma del boleto de compra-venta digital. O sea, nosotros ya hemos digitalizado el proceso de compra-venta inmobiliario. Pero también, por ejemplo, hemos digitalizado el proceso de tenencia de inmuebles, ¿sí?, para los clientes. Entonces, nosotros hoy estamos dando tenencia de los inmuebles a través de manera digital, digamos. Entonces, esto es lo que quiero hacer hincapié, porque por ahí la gente se queda con que, bueno, estoy haciendo Zoom, me estoy conectando a Internet, ya me estoy transformando digitalmente. No, yo creo que el proceso de transformación digital tiene que ver con algo mucho más amplio que eso, y es en lo que de alguna manera desde Proaco en el sector inmobiliario venimos haciendo punta. Quiero decir que en realidad el sector inmobiliario está totalmente analógico, está totalmente viejo con respecto a otros sectores. Si nosotros nos comparamos en el sector desarrollista, en el sector inmobiliario, en el sector constructor, con sectores como por ejemplo el sector bancario, ¿sí?, ni hablar las empresas, las e-commerce y eso, que son 100% digitales. Pero si pensamos en negocios tan antiguos como la construcción, que es el sector bancario está años luz de nuestro sector. Entonces, ¿qué venimos y qué estamos impulsando desde Proaco? Que nuestro sector identifique que estamos totalmente analógicos
que tenemos que hacer el cambio porque si no vamos a desaparecer. Y lo que necesitamos es un sector inmobiliario, un sector de real estate fuerte si queremos generar trabajo y seguir generando progreso en nuestro país, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora sí, son las 18:10 y Aníbal me dijo que las 18:10 se tenía que retirar, así que les agradecemos a todos por haber estado acá en este webinar con nosotros, tratando el tema de la transformación digital en el real estate. Muchas gracias por haberse sumado. Esperamos, bueno, se lleven conceptos y herramientas que le agreguen valor a sus negocios. Muchas Así gracias. que si no... Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Gracias a todos por participar.